Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video. Muy buenos días para todas las personas que a esta hora se conectan a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, nuestra página de Facebook, a este espacio diario de conferencias Actualícese. Saludamos y le damos la bienvenida al doctor Nicolás Alviar, abogado, especialista en Derecho de los Negocios Internacionales. Se encuentra cursando una maestría en Derecho Privado, socio fundador y gerente general de Alviar González Tolosa Abogados. Se ha desempeñado como abogado interno en una firma de inversión extranjera. En AGT Abogados ha sido apoderado general de compañías nacionales, extranjeras y representante legal principal o suplente para asuntos judiciales de reconocidas empresas. El tema que nos trae para el día de hoy: responsabilidad de los administradores, deberes y actuar en los conflictos societarios. Todas las personas que ya se están conectando a esta transmisión, las invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, le den like a este y demás videos que publicamos a diario y activen la campana para que les lleguen nuestras notificaciones. Saludamos también al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, buenos días, tiene usted la palabra. Gracias, Carlos. Gracias, doctor Nicolás, por su intervención sobre un tema que es de mucho interés y que aparentemente no se siente, porque eso se circunscribe muchas veces al interior de las empresas y después es cuando se van a la superintendencia y a otros organismos y en manos de abogados a lidiar, a tratar de resolver todos los problemas. De manera que, doctor Nicolás, puede iniciar este tema que me parece de alto interés para todos los contadores públicos, administradores, abogados, economistas y administradores. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y efectivamente pues este es un tema muy interesante de tocar en temas jurídicos, en temas corporativos, en temas financieros y gerenciales, porque también tiene mucho que ver con, digamos, con los revisores fiscales, con los gerentes financieros y con los representantes legales y gerentes de las compañías. En ese sentido, me gustaría compartir la presentación. ¿Me pueden confirmar que ya esté compartida? Listo, ya está saliendo. Bueno, entonces comencemos en este orden de ideas. Hoy vamos a hablar de un tema, como les decía, muy relevante en el ámbito corporativo y definitivamente es la responsabilidad de los administradores dentro de las compañías, la responsabilidad jurídica. Y esto toma relevancia cuando observamos que los administradores en muchas ocasiones son contadores, revisores fiscales, gerentes o directores financieros y, como lo decía, pues los representantes legales de las empresas. Igualmente, en esta presentación, en esta conversación, en esta charla, vamos a identificar quiénes son esos administradores para ver qué consecuencias jurídicas tienen en este sentido y qué consecuencias legales, a qué consecuencias legales se pueden ver enfrentados. En este orden de ideas, pues los administradores de una empresa o sociedad son aquellas personas encargadas de realizar la gestión y dirección de estas compañías. En efecto, son ellos los encargados de tomar decisiones y llevar a cabo operaciones diarias que permiten que la empresa alcance sus objetivos y sus metas. Esta definición, pues como lo pueden ver, esta definición de administrador es bastante amplia, porque realmente incluye a cualquier persona, a cualquier directivo que tenga una posibilidad de dirección, de gerenciamiento y de decisión y de toma de decisiones dentro de la compañía. En este sentido, digamos que algunas decisiones de los administradores pueden afectar directamente a la empresa o a sus socios. Estas situaciones pueden verse enmarcadas dentro de los conflictos societarios o de los conflictos derivados de la gestión de una sociedad, de los conflictos que se presentan entre
los accionistas, los administradores y los perjuicios que puede causar el actuar de un administrador dentro de una sociedad. En este sentido, es importante recordar bajo la ley colombiana quiénes son los administradores de una empresa. Así las cosas, nosotros comprendemos que quienes son los administradores están determinados por la ley 222 de 1995, que reguló o modificó el Código de Comercio colombiano. Es una regulación, una ley muy importante en la legislación comercial en Colombia y la legislación societaria en Colombia. Y en su articulado quedó determinado, quedó especificado quiénes son las personas u órganos considerados como administradores en una sociedad comercial. En las sociedades comerciales y bajo la premisa de esta ley, el artículo 22 estipula que los administradores de las empresas son los siguientes: el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de las juntas o consejos directivos y quienes hayan sido determinados con estas funciones o detenten estas funciones conforme a los estatutos de la empresa. En este punto es importante mencionar que dentro de los estatutos de la empresa se puede determinar claramente quiénes son considerados como administradores y quiénes sustentan esta calidad dentro de determinada compañía. Es decir, dentro de los estatutos se puede determinar qué cargos, por ejemplo, el representante legal principal, el representante legal para asuntos comerciales o para asuntos judiciales, o un cargo directivo, detentan la calidad de administradores por las funciones o los roles que cumplen dentro de la compañía. De cualquier manera, como lo acabamos de mencionar, administradores en el sentido estricto por sí mismo son quienes están determinados en la ley y en esta especial normativa, que es el artículo 22 de la ley 222 de 1995. Aquí vale la pena adicionar y aclarar un tema relevante para los asistentes a esta charla, y es ¿qué rol juega el revisor fiscal frente a la administración de la compañía? Es algo que nos debemos preguntar y cuestionar. Definitivamente, y por norma, pues no podemos asimilar al revisor fiscal a los administradores, y tampoco el revisor fiscal puede ser considerado de ninguna manera administrador o con facultades de representación legal o de dirección de la empresa. Pero es importante señalar que la responsabilidad de los revisores fiscales en cierta medida puede asimilarse o compararse a la responsabilidad de los administradores. Ya lo veremos, puesto que el revisor fiscal, como todos lo sabemos, es una persona, es la persona encargada, es el profesional encargado de la revisión independiente y de manera externa y separada de los órganos de dirección, quien debe revisar los estados financieros de la empresa, de la entidad, con el fin de verificar, obviamente, su exactitud, su confiabilidad, la veracidad de la información allí depositada y también el cumplimiento de las normas legales y contables dentro de la empresa. Las funciones del revisor fiscal se encuentran en el artículo 207 del Código de Comercio y en otras normas como la Ley 43 de 1990, en las cuales nosotros realmente podemos resaltar cuáles son esas funciones. Las principales funciones, como lo estamos conversando, es cerciorarse de que la entidad cumple con la normativa que se aplica. Esta función de las revisiones fiscales pareciera una función propia del administrador, ¿no? Allí viene la inquietud que queremos generar en esta charla. El rol de un revisor fiscal por normativo termina siendo tan amplio, o las funciones y deberes que se le exigen terminan siendo tan amplio, que termina siendo, digamos, un coadministrador, porque miremos esta obligación, por ejemplo, cerciorarse de que la entidad cumple con la normativa que se le aplica. Es decir, que si un revisor fiscal no está al pie de los directivos de la junta directiva, de la asamblea de accionistas y de sus representantes legales,
verificando, aconsejando y exigiendo el cumplimiento de la normativa aplicable a la sociedad en materia jurídica, tributaria, contable y demás, estaría incumpliendo una de sus funciones. Entonces, la pregunta que deviene es, ¿el revisor fiscal termina siendo un coadministrador? En nuestra opinión jurídica, sí, aunque no es considerado un administrador, termina desempeñando un rol fundamental en la administración de una empresa. Otra de las funciones es velar porque la sociedad lleva su contabilidad en debida forma. También establecer un control permanente sobre los valores sociales y los valores determinados en los estados financieros. Su principal función, obviamente, es dictaminar y verificar que los estados financieros estén acorde con la realidad de la entidad. Otra de las funciones que por ley se le exige al revisor fiscal es inspeccionar los bienes de la sociedad, procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación y seguridad de los mismos y que ellos se mantengan en custodia de la sociedad debidamente protegidos a cualquier título. Existen también otras funciones importantes, pero esta última de inspeccionar y procurar porque se tomen medidas de conservación de los bienes de la sociedad se nos hace relevante puesto que recientemente hubo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia donde se determina en qué casos hay comisión del delito de administración desleal. Y en nuestra opinión, siempre en estos delitos puede haber una participación, así sea por descuido, por negligencia de los revisores fiscales. Es por ello que esta obligación de inspeccionar los bienes de la sociedad y procurar que se tomen medidas para resguardarlos se debe observar plenamente por los revisores fiscales y los administradores de las sociedades, puesto que ello puede venir sin quererlo, en la comisión o participación, inclusive de delitos como el delito de administración desleal, que veremos más adelante en esta presentación. Asimismo, pues, la ley 222 de 1995 establece la responsabilidad del revisor fiscal. Entre ellos establece en su artículo 42 la responsabilidad cuando hay ausencia de estados financieros y establece que sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, cuando sin justa causa se abstuviera de preparar o difundir estados financieros, estando obligada a ello, los terceros podrán aducir cualquier otro medio de prueba aceptado por la ley para aprobarlo. Pero los administradores y el revisor fiscal, esta es la parte importante, responderán por los perjuicios que se causen a la sociedad y a los socios o a terceros por la no preparación o difusión de los estados financieros. Entonces, este artículo definitivamente establece la responsabilidad que tienen los revisores fiscales de carácter patrimonial cuando hay ausencia de la documentación que a ellos se les exige dentro de la entidad, dentro de la empresa, dentro de la persona jurídica. Pero también tenemos que recordar la responsabilidad penal del revisor fiscal. El artículo 43 de la ley 222, de esta ley, que tanto hemos mencionado, establece que sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, como es el Código Penal, hay una pena privativa de libertad de 1 a 6 años. Para quienes a sabiendas suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones contrarias a la realidad, o ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en sus notas. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque lo que mencionábamos al principio cuando nos adentramos en la figura del revisor fiscal, por decirlo de alguna manera como coadministrador o parte fundamental de la administración de una sociedad, hay una responsabilidad penal establecida legalmente para el revisor fiscal. Y esa responsabilidad penal se deriva de ese acompañamiento o de esas obligaciones en la administración de la sociedad y de las funciones del revisor fiscal que se deben ejecutar en sentido de que el representante legal, el gerente o los demás administradores ejecuten las acciones propias para el éxito de la sociedad. En conclusión, si uno observa estos artículos de la responsabilidad del revisor fiscal,
terminamos entendiendo que las consecuencias para un revisor fiscal desde el punto de vista jurídico son tan gravosas que terminan siendo totalmente asimilables a la responsabilidad de los administradores. Y de esta manera tenemos que concluir que un revisor fiscal termina siendo casi un coadministrador de una sociedad, aunque legalmente no se entienda como administrador. Y es importante que se tengan muy en cuenta estas consecuencias jurídicas y estas responsabilidades. Ahora bien, podemos pasar a cuáles son los deberes de los administradores. Ahora sí, adentrándonos en la figura propiamente dicha de los administradores, como ya lo describimos, son las personas que establece la ley como administradores. Los administradores, de acuerdo con el artículo 22 de la ley 222 de 1995, deben obrar de buena fe y con lealtad, con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones cumplirán el interés de la sociedad teniendo en cuenta el interés de los accionistas o de los asociados. Es decir, a los administradores se les exige el máximo nivel de diligencia al actuar en una empresa, al gestionar y gerenciar una empresa. Siempre, como se dice y como se puede ver en la norma, deben actuar en pro de los intereses de los accionistas y de los asociados. Vamos a ver qué se configura como una falta o un incumplimiento en sus deberes. Para ello, cuando hay, digamos, una posible responsabilidad por la extralimitación, por la negligencia, por la indebida administración o por los perjuicios que causó un administrador con su actuar, tenemos algunas acciones. Una de ellas, por ejemplo, es la acción social de responsabilidad. Este es un mecanismo de protección para la empresa y para sus socios, obviamente. El propósito de esta acción es revisar la conducta de los administradores de una sociedad, teniendo en cuenta sus deberes legales. A través de esta acción es posible controvertir o alegar o litigar la responsabilidad de los administradores en las operaciones que estos celebran y que son viciadas por conflicto de interés, por la usurpación de oportunidades de negocios para la empresa, obviamente, o para sus accionistas, o actos de competencia desleal, entre otras infracciones a los deberes de lealtad y cuidado que los administradores le deben a la empresa. En este sentido, como ya lo fue mencionado, esta acción se encuentra en cabeza de la sociedad, por lo que se requiere que el máximo órgano social autorice su ejercicio de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la ley 222 de 1995. En este sentido, la convocatoria se puede realizar por el número de socios que represente mínimo el 20% de las acciones, cuotas o aportes de interés que se encuentre dividido el capital social. La decisión que se tome será por la mitad más una de las acciones representadas o presentes en la reunión. También tendrá esta facultad los acreedores que representen por lo menos el 50% del pasivo externo, siempre y cuando el pasivo de la sociedad sea insuficiente para la satisfacción de sus créditos. Con esto queremos explicar que la acción de responsabilidad de los administradores está en cabeza de la sociedad, es una acción social de responsabilidad y se debe ejercer como lo acabamos de explicar. La decisión se debe tomar con las características que estamos aquí presentando y se debe tomar siempre que haya una negligencia, una indebida administración, una extralimitación en las funciones del administrador que cause un perjuicio para la sociedad, para sus intereses o para los intereses de los accionistas. Para ello, cuando se evidencie esta situación, la sociedad tiene una herramienta y un mecanismo legal que debe iniciar y activar de manera inmediata. ¿Qué es esta acción? Simplemente con la decisión del máximo órgano social en las condiciones que aquí estamos exponiendo, puede iniciar esta acción en contra de los administradores buscando el resarcimiento de sus perjuicios. Pero también esto está, digamos, especialmente regulado en el decreto 1925 de 2009, que reglamenta particularmente el artículo 23 de la ley 222 y estipula condiciones relacionadas con los conflictos de interés, competencia con la sociedad por parte de los administradores.
Es decir, en este se establece que los administradores incurrirán en conductas que le impliquen conflicto de interés o competencia contra la sociedad, responderán solidaria y limitadamente por los perjuicios causados a la sociedad, a los socios o a terceros por su dolo o culpa. Con esto queremos hacer ver que este decreto establece que los conflictos de interés o los actos de competencia que causan perjuicios y que sean ejercidos por los administradores ocasionarán una responsabilidad, recordemos, solidaria y limitada para el resarcimiento o la indemnización de perjuicios de estos administradores a favor de la sociedad, de sus socios o de terceros. También es importante recordar que este decreto contiene una disposición que de por sí ya está establecida en nuestra legislación comercial, pero es la posibilidad de obtener la declaratoria de la nulidad absoluta sobre los actos ejecutados contra los deberes de los administradores. Es decir, si un administrador celebra un acto o un contrato en nombre de la compañía que causó perjuicios para la empresa o para sus asociados, podemos intentar la declaratoria de la nulidad absoluta por estos actos ejecutados contrario a los deberes de los administradores. En este sentido, el efecto de esta declaratoria de nulidad es que se restituirán al estado anterior, al estado inicial, no prestarán efectos estos actos o negocios jurídicos suscritos o celebrados por el administrador en inobservancia de sus deberes. Se declarará la nulidad absoluta de estos actos y de esta manera podemos retrotraer los efectos de un acto o un contrato que haya hecho indebidamente un administrador. Esta figura de declaratoria de nulidad también está prevista en este decreto y también es un mecanismo o una pretensión importante que se debe buscar al momento de identificar un detrimento por parte de los administradores en la negociación o celebración de un contrato que vincule a la sociedad y que esté causando perjuicios. Obviamente, también tenemos que cuando hay conflictos o responsabilidad de los administradores, podemos establecer otros mecanismos de solución de controversias frente a estos administradores, introduciéndolos en los estatutos, siempre y cuando que estos mecanismos de solución de controversias como cláusulas compromisorias, es decir, cláusulas de arbitramiento dentro de los estatutos, o otro tipo de solución de control, de mecanismos de solución de controversias, no perjudiquen derechos de terceros o estemos actuando en detrimento de terceros y siempre estemos introduciendo estos mecanismos de solución de controversias con los administradores, actuando frente al deber o en cumplimiento del deber de lealtad con la sociedad y actuando conforme a la cláusula general de buena fe que se debe presumir en todos los negocios jurídicos. También es muy importante adicionar y comentar en esta charla que existe la acción individual de responsabilidad establecida en el artículo 22 de la ley 222 del 95, que hemos mencionado varias veces en esta charla. Esta acción es un mecanismo eficaz que permite a los accionistas, acreedores o acreedores externos porque pueden ser ambos, demostrar que han sufrido un perjuicio en su patrimonio por causa del actuar o de la conducta indebida de un administrador. La acción social, la acción individual de responsabilidad, en otras palabras, en este ordenamiento jurídico colombiano, brinda una herramienta valiosa para reclamar la reparación de perjuicios causados por los actos adelantados por los administradores en las sociedades, ya sea con dolo o con culpa, así como la inobservancia de los deberes impuestos por la ley o los estatutos. Es decir, la acción individual de responsabilidad, como su nombre lo indica, como lo indica el artículo 25 de la ley 222, lo que busca es establecer un mecanismo eficiente, idóneo y eficaz para que, como lo decíamos, los acreedores externos, los mismos accionistas o los mismos accionistas
puedan iniciar este proceso, este mecanismo, buscando el resarcimiento de estos perjuicios causados por el actuar desleal, inoperante, negligente de un administrador. Pero esto es en temas patrimoniales, en buscando las indemnizaciones de perjuicios de carácter patrimonial frente al actuar negligente o extralimitado de los administradores. Este tipo de acciones de carácter civil, comercial o societario buscan el resarcimiento de los perjuicios de carácter económico y patrimonial. Pero ya vamos a ver seguidamente una sentencia reciente de la Corte Suprema de Justicia donde se delimita muy bien en qué caso se debe entender que ese actuar de los administradores puede llegar a configurar no solo una responsabilidad de carácter civil y patrimonial, sino también configurar un delito típico, que es el delito de administración desleal. En este sentido, existe una sentencia reciente como les decía, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde el magistrado ponente fue el doctor Luis Antonio Hernández Barbosa. Y esta sentencia es muy importante para entender qué es esto de la responsabilidad de los administradores y cómo se contrapone o se debe analizar desde el punto de vista del delito de administración desleal. En esta sentencia de casación, la sala decide un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, contra una sentencia del Tribunal Superior de Medellín, quien confirmó la condena del acusado por los delitos de hurto agravado, administración desleal, aquí es donde nos vamos a detener, y falsedad por ocultamiento de documento privado. En esta sentencia se recordó que la administración desleal, el delito de administración desleal, recordemos, delito de administración desleal y responsabilidad de los administradores desde el punto de vista societario, desde la acción social de responsabilidad de los administradores y responsabilidad individual de los administradores, se deben analizar de manera separada para que se configure un delito por el actuar desleal de un administrador. Se debe comprender que se necesitan varios postulados. El primero, disponer fraudulentamente de los bienes de la sociedad, ¿sí? Y segundo, contraer con abuso del cargo obligaciones a cargo de la sociedad. Entonces, identificamos dos elementos esenciales para que la responsabilidad de los administradores de carácter civil llegase a pasar a una responsabilidad de carácter penal por este actuar negligente o extralimitado. ¿Cuáles son esos dos elementos? Que se actúe fraudulentamente y que se actúe en abuso del cargo para contraer obligaciones a cargo de la sociedad. Es decir, el fraude y el abuso son conductas estructurales relevantes para diferenciar que este actuar puede ser un actuar ilícito y se diferencia entre las otras acciones de los administradores que necesariamente no son delictivas. Allí hay que recordar que una administración negligente, esto es importante, no implica por sí misma la comisión del delito de administración desleal. Pueden haber errores de conceptos administrativos, contables, financieros, operativos, comerciales, dentro del cargo de administrador de una empresa, pero no por ello se puede presumir que este actuar y estos conceptos errados derivan en una responsabilidad de carácter penal. En este caso concreto, en el caso que estamos explicando de la sentencia de casación, se determinó que las irregularidades en la administración de la sociedad implican que no hubo buena gerencia, pero esto, como les decíamos, no quiere decir que se haya configurado los dos componentes del delito penal de administración desleal,
sino solamente una administración deficiente. Recordemos que esto es muy importante tenerlo en cuenta, recordar que el derecho penal sanciona el fraude y el abuso, más no la mala administración. ¿Por qué estamos trayendo a colación esta sentencia? Porque en el mundo de los negocios y en el mundo de los inversionistas y accionistas de las sociedades, siempre que hay una indebida administración, una mala gerencia de un negocio, por parte de quienes son considerados administradores, como ya lo vimos anteriormente, los accionistas y los inversionistas siempre tienden a confundir que hubo un delito. Y esto no es tan cierto, porque hay delito, recordemos, cuando hay fraude o abuso, pero recordemos que las tomas de decisiones de este gerente, de este administrador, de estas personas consideradas como administrador, al final de cuentas, este cargo de administrador está, esa persona fue seleccionada por el máximo órgano del gobierno corporativo o el máximo órgano dentro de la sociedad, llámese asamblea de accionistas o inclusive junta directiva. Es decir, que esas decisiones que toma un administrador en el giro ordinario de los negocios, como suscribir un contrato, por ejemplo, que no fue rentable, o vender un activo de la sociedad, obviamente dentro de sus limitaciones o dentro de las limitantes que tiene el representante legal, si las tiene. O, por ejemplo, iniciar un proceso de enajenación de activos. Esas decisiones de índole gerencial no por sí mismas pueden ser entendidas como la configuración de un delito. Y en este punto quiero resaltar que los inversionistas, los revisores fiscales inclusive, y los asesores de empresa tienen que tener muy presente esta diferenciación, porque si queremos llegar a vincular a un administrador penalmente por el delito de administración desleal, tenemos que hablar de otros asuntos, es decir, fraude o abuso. Bueno, en este caso existe una regla jurisprudencial donde la Corte explicó los elementos del delito de administración desleal y señaló que para la consumación del mismo se requieren actos realizados por el sujeto activo, es decir, el administrador, y que estos deben ser fraudulentos o abusivos, como ya lo mencionamos. Y por lo cual esa mala gestión no puede ser considerada per se, por sí misma, como un delito y no puede ser considerada dicha mala gestión o falta de conocimiento administrativo como fraudulenta o abusiva. Para algunos esta decisión tiende a ser controversial porque hay actos de los administradores, digámoslo así, descarados en detrimento de la sociedad, como fue en este caso. Pero aún así, una decisión que no conlleve el éxito de los negocios de la empresa no puede ser entendida como un delito, y para que sea entendida como un delito se tiene que probar el fraude y el abuso del cargo para contraer obligaciones. En este caso se desestimaron los cargos 1, 3 y 4 de la demanda de casación y se casó la sentencia conforme al segundo cargo de la demanda. Por lo tanto, se absuelve al accionante en casación por el delito de administración desleal, por las razones que expusimos anteriormente, y por el cual había sido condenado en primera y en segunda instancia. En este sentido, pues queremos concluir con un breve resumen. La responsabilidad de los administradores deriva de quiénes son administradores en la sociedad, quién está determinado como administrador de una sociedad bajo el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces tenemos a los representantes legales, a los órganos directivos, a quien ejerce esa función de dirección y gerenciamiento de la sociedad. Y estos administradores tienen unas responsabilidades establecidas por ley, que ya los explicamos, Ley 222 de 1995 y el Código de Comercio de carácter general. Existen unas acciones
de carácter social para determinar la responsabilidad individual de los administradores, quienes en caso tal, con un actuar negligente o con su extralimitación, deberán responder por los perjuicios causados a la sociedad y a sus accionistas. El revisor fiscal, si bien no es considerado un administrador, en nuestro concepto sí se puede ver inmiscuido en el actuar de un administrador. Y por último, queremos hacer la acotación y resaltar que no todos los actos de responsabilidad de los administradores pueden ser considerados como actos delictivos de administración desleal. Pues muchas gracias por el espacio, por la oportunidad, y si hay preguntas, estoy aquí para responderlas. Gracias, doctor Nicolás. Tengo una situación real que se la voy a plantear. Viene un administrador una demanda por haber colocado en el texto de un acta que no la hizo él, pero apareció en el acta, unos hechos que se probaron o unas informaciones que se probó que no eran ciertas. Entonces, la pregunta es, ese efecto, ¿cuál puede ser desde el punto de vista jurídico? Porque le cuento, eso ha recorrido ya las superintendencias y ha llegado inclusive a altas cortes, ese hecho, nada más que le estoy contando. Y la demanda la colocó un accionista minoritario. Tenía un 6% y el 94%, pues, no, obviamente no supo del acta, lo sabía el representante legal, que después, cuando solicitó este accionista la revisión, encontraron que era cierto que lo que había colocado allí no correspondía a lo que había tratado en la asamblea. Sí, ese caso es muy frecuente, ¿sabe? Porque los administradores, llámese representante legal, suelen ser quienes citan a las asambleas ordinarias y extraordinarias, suele ser así. Y en muchos casos actúan como presidente, secretario o disponen información en las actas de los máximos órganos sociales. Allí hay que ser muy cuidadoso como administrador porque allí la información consignada tiene que ser veraz, no solo por el hecho de que puede ser un acto de responsabilidad que derive en la responsabilidad del administrador, sino que también puede constituir un delito de falsedad ideológica en documento privado. Entonces, si en este caso la información consignada en un acta por parte de un administrador no es cierta, no solo estamos frente a responsabilidades de índole patrimonial, eventualmente, para la sociedad, sino que también se estaría cometiendo posiblemente, un delito de falsedad ideológica en documento privado. Entonces, como le decía anteriormente, doctor, el punto aquí es que los administradores, sin saberlo, terminan siendo las personas más responsables de cualquier actuar dentro de la sociedad y dentro de la administración y gestión de una compañía. Otra pregunta, doctor Nicolás. ¿Cuáles serían, a su parecer, las mejores prácticas que los administradores pueden implementar para prevenir los conflictos societarios? Ok, sí, mire, realmente desde mi punto de vista es la implementación de una estructura de gobierno corporativo clara. Es decir, los administradores tienen que proponer en su gestión hacer que la asamblea de accionistas y en aquellas empresas que existe junta directiva, estas tomas de decisiones, las tomas de decisiones a cargo de estos dos órganos, se hagan conforme a un gobierno corporativo estricto, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente si el administrador no es excesivamente diligente, meticuloso y detallista en la presentación de informes a estos dos órganos sociales o inclusive al revisor fiscal,
cualquier error minúsculo en su gestión se puede entender como una negligencia, una extralimitación en sus funciones y podría llegar a desencadenar un perjuicio patrimonial. Entonces, la respuesta concreta a la pregunta, doctor, es: el administrador debe entender que la norma le exige estrictamente actuar como un excelente hombre de negocios, una diligencia extrema en su actuar, y de esta manera cuidar las decisiones y los informes que se presentan ante los órganos societarios, llámense junta directiva o asamblea de accionistas, y de esta manera podría reducir la posibilidad de incurrir en acciones que deriven en responsabilidad de los administradores y en una eventual indemnización de perjuicios. Doctor Nicolás, yo considero que yo hablaría en gran porcentaje. No es mucho el análisis que se hace sobre estos aspectos cuando se va a nombrar un administrador o un representante legal. Y entonces, ¿cuáles pueden ser para los administradores una forma constructiva de manejar los conflictos societarios una vez que estos hayan surgido? Sí, Le pregunto si hay enfoques o estrategias específicas que usted recomiende. sí, pues primero que nada, el representante legal y los asesores de la compañía y los asesores del gerente deben optar por introducir mecanismos de solución de conflictos en los estatutos que den una solución eficaz a las confrontaciones societarias y a los conflictos entre accionistas o entre accionistas y administradores. Yo creo que la forma más diligente de hacerlo por parte de un gerente es presentar ante la junta directiva, ante la asamblea de accionistas, unas posibles reformas estatutarias que prevean cómo podemos llegar a afrontar un enfrentamiento entre accionistas o un enfrentamiento entre accionistas y administradores. Creo que la respuesta es: debe actuar de manera diligente este administrador, introduciendo cláusulas en los estatutos que sean un mecanismo de salida y de resolver conflictos de manera eficiente en el momento en el que se presenten estas discrepancias entre socios o entre socios y administradores. Yo casi adivino la respuesta a la siguiente pregunta, sin embargo la voy a hacer porque nos interesa a todos en general. ¿Qué recursos o herramientas pueden utilizar los administradores para obtener apoyo o asesoramiento durante los conflictos societarios? Bueno, mire, lo primero es que conflictos societarios hay de muchas índoles, de muchas características. Por ejemplo, uno de ellos es el abuso del derecho de voto, ¿sí? El representante legal, dependiendo del tipo de conflicto societario, lo que debe hacer es implementar, como lo decía, unos mecanismos jurídicos que permitan ser una salida a esas eventuales discrepancias entre los accionistas, porque usted muy bien lo sabe que si hay discrepancias entre los socios, entre la asamblea de accionistas, eso dificulta la toma de decisiones. Si hay discrepancias entre los miembros obviamente elegidos de la junta directiva, eso también dificulta la operación de los negocios de la empresa. Y termina siendo el gerente y el representante legal un mediador entre los diferentes accionistas y un intermediario para la toma de decisiones. Entonces, para que su cargo como representante legal o administrador no se confunda con un intermediario o un mensajero entre accionistas para toma de decisiones en determinado momento de la sociedad, creo que lo mejor es proponer unos mecanismos de solución de conflictos y de solución de discrepancias que se introduzcan en los estatutos y que el administrador, con su diligencia en el gerenciamiento de los negocios día a día, vea cuáles son esas figuras de resolución de conflictos que se deben introducir para la toma de decisiones y para evitar esos conflictos societarios. Doctor Nicolás,
¿Cuál es el papel de los administradores en la implementación de los acuerdos de reestructuración Ok. para resolver también conflictos societarios? Sí, 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 pues es todo, ¿no? Realmente el administrador o el representante legal en los acuerdos de reorganización o de reestructuración o en la implementación de la figura de la insolvencia económica en Colombia, realmente el administrador hace todo, porque recordemos que uno de los administradores también son los liquidadores. Una vez se apruebe el acuerdo de reorganización, por ejemplo, estamos hablando de un proceso de reorganización, el gerente o el representante legal es quien lo ejecuta y lo debe ejecutar al pie de la letra. Debe cumplir con el plan de pagos, con el flujo de caja proyectado, debe cumplir con todas las estipulaciones que se suscribieron y que se ratificaron en el acuerdo de reorganización. En resumen, el administrador de la sociedad, cuando esta sociedad está en un proceso de reorganización, es el artífice de que eso se haga realidad. Tiene que ejecutarlo al pie de la letra. Y cuando es un proceso de liquidación, pues peor aún, porque el liquidador es el representante legal de la sociedad que está en liquidación y es el encargado de ejecutar todos los pasos jurídicos, tributarios y contables para que la sociedad culmine su proceso de liquidación de manera exitosa. Entonces, la respuesta es: los administradores en los procesos de reorganización y de liquidación judicial son los artífices para que ese proceso se lleve a feliz término. Doctor Nicolás, quiere decir que en unas circunstancias económicas no muy claras o evidentes, debe ser es el representante legal el que debe iniciar todo ese proceso de reorganización. Por lo menos, si está en una situación prevista dentro de los postulados del régimen de insolvencia en Colombia para acceder a un proceso de reorganización con la empresa que administra, mi concepto es que sí lo debe proponer, porque si él en una asamblea de accionistas propone iniciar un proceso de reorganización porque la empresa está en una situación de liquidez o de una posible cesación de pagos o sus pasivos representan una gran proporción y afecta el flujo de caja de la sociedad, creo que es deber del representante legal o del administrador citar a asamblea y proponer que se tome la decisión obviamente mediante asamblea, de entrar en un proceso de reorganización. Creo que es parte del actuar diligente. Si él ve que el desarrollo financiero, contable y operacional de la empresa no se está dando como se debería dar, es su deber moral y legal citar a asamblea para proponer un posible proceso de reorganización o de insolvencia o de liquidación judicial. Tengo yo una última pregunta, después vayamos nuestro periodista si tiene alguna. ¿Tiene de pronto usted conocido un caso de estudio o ejemplo práctico en que los administradores hayan aplicado exitosamente la ley 222 la ley 222 en la resolución de conflictos societarios? Pues mire que los administradores, como le decía, siempre terminan siendo los intermediarios para que el conflicto societario se resuelva o se lleve a un feliz término. Creo que cuando se inicia un conflicto societario, pongamos el ejemplo, una discrepancia entre los accionistas, un abuso del derecho de voto, un acto de deslealtad o de competencia desleal o de negligencia o de afectación a los intereses de una sociedad por parte de uno de los accionistas y nace el conflicto societario, el representante legal creo que termina jugando un papel importante en la mediación de una posible conciliación o solución de conflicto de ese litigio societario, ¿sí? Entonces, la respuesta a su pregunta es: creo que el administrador
no solo juega un papel de gerente o estructurador de negocios o director de la empresa, sino que cuando nace a la vida un conflicto societario, él termina siendo un intermediario entre las partes que son accionistas, que están en conflicto, y termina aplicando obviamente los mecanismos que están previstos en la ley 222, en la ley 222 y también en el Código General, en el Código de Comercio. Entonces, creo que no es que haya un ejemplo puntual, pero sí el representante legal o el administrador termina siendo un intermediario para que esos conflictos societarios se puedan resolver. Uno podría decir que cuando se resuelve un acuerdo de reorganización y ya se sale de todo ese proceso, es un acto o un hecho exitoso por parte del administrador, si no ha sido cambiado. Sí, pues yo creo que el acuerdo de reorganización es el plan de acción y el libreto que debe seguir el gerente o el administrador de la sociedad. Claramente es un éxito si el gerente o el administrador sigue ese libreto y ese plan de reorganización al pie de la letra y logra sacar avante el proceso de reorganización. Ese es un hecho exitoso y diligente, terriblemente diligente, porque gerenciar una empresa entre organizaciones no es fácil. Si lo logra sacar avante, creo que el hecho más exitoso de un administrador de una compañía. Carlos, nuestro periodista, ¿tiene alguna pregunta? Sí, doctor Zuluaga, por aquí por nuestro canal de YouTube, Ricardo Rodríguez pregunta, ¿cómo se puede actuar contra un administrador que es accionista de la empresa y tiene el 80% de las acciones y está creando detrimento en la sociedad? Sí, esa es una excelente pregunta. Creo que se nos pasó mencionarlo en la presentación. Mire, en Colombia creo que un gran porcentaje de compañías ostentan dentro de su organización, muchas personas ostentan la calidad de accionistas y administradores, y muchos de ellos son familias, ¿no? Además. Entonces, normalmente, cuando un administrador que a la vez es accionista está actuando en detrimento de la sociedad, sí cabe la acción social o la acción de responsabilidad de los administradores. Tendríamos que iniciar la demanda frente a la superintendencia o ante la superintendencia de sociedades, que es, digamos, la entidad que por competencia especializada conoce estos asuntos. Hay algunos mecanismos de votación para que uno pueda configurar el quórum necesario, aun cuando quien administra la sociedad es accionista en una gran proporción, es accionista mayoritario. Entonces, en ese sentido, para configurar la acción de responsabilidad de los administradores, tenemos que lograr configurar la votación en asamblea de accionistas, valiendo los derechos de esos accionistas minoritarios para que puedan acceder a esa acción de responsabilidad de los administradores sin tener en cuenta o sin tener dentro de esa votación al accionista mayoritario, ¿sí? Porque ahí es relevante la figura de abuso del derecho de voto de los accionistas mayoritarios. Entonces, si usamos el mecanismo de abuso del derecho de voto de los accionistas mayoritarios y la acción social de responsabilidad de los administradores y lo sustentamos en debida forma, la acción procede y puede llegar a ser exitosa eventualmente, logrando la indemnización de perjuicios que está causando este accionista mayoritario, que a su vez ostenta la calidad de administrador. Hay que hacerlo de manera jurídica con unos detalles técnicos importantes al momento de presentar la acción referente al quórum y a las mayorías. Yo concluiría, perdona Carlos, concluiría que una empresa mediana o grande y aún la pequeña debe tener
un grupo de abogados, necesariamente comercialistas, tributaristas, laboralistas, para poder llegar a tener solución para cualquier tipo de problema de los que resulte. Sí, sí, señor. Realmente la pregunta del asistente a esta charla es muy, muy interesante porque siempre hay un impedimento de los accionistas al momento de iniciar la acción de responsabilidad de los administradores por el quórum y por la mayoría que esto exige, ¿sí? Como lo explicamos en la presentación. Pero esta limitante no puede ser en detrimento de los accionistas minoritarios. Para eso hay una figura establecida, un mecanismo que se llama el abuso del derecho de voto de los accionistas mayoritarios. Y de esta manera uno puede sobrepasar este obstáculo y claramente iniciar las acciones de responsabilidad de los administradores, y el administrador es el mayor accionista de la sociedad. Como le decía, ese es un caso muy típico en las sociedades colombianas, muy típico. Carlos, ¿le queda alguna pregunta? No, doctor Zuluaga, agradecerle No. al doctor Nicolás Alvear de nuevo por estar. Ya son varias veces que contamos con la presencia de él en este espacio de conferencia. Actualícese. Muy amable. No, Gracias, doctor Alvear, muy buenas las respuestas. Muy, gracias. La audición completa. Muy Gracias. amable. Que estén muy bien. Mucho gusto. Todas las personas que nos acompañaron a nuestras dos conferencias del día, un agradecimiento, una invitación para que mañana viernes 26 de mayo se conecten con este espacio a las 9 de la mañana. Estará con nosotros la doctora Daniela Alba con el tema "Se acabará el contrato de prestación de servicios, retos para empresas y beneficios para colaboradores". Y a las 11 de la mañana la doctora Alejandra Telles Méndez con el tema "Aspectos generales del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social". A todas las personas que se conectaron a esta transmisión, las invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, actualice ese video, le den like a este y demás videos que publicamos a diario y activen la campana para que les lleguen nuestras notificaciones. Nos reencontraremos el día de mañana. Muchas gracias. Chao, chao.